Estamos en comunicación con la diputada Mónica Schlotauer. Mónica, gracias por comunicarte con Barricada TV. Lo primero que te pido es que nos cuentes de qué se trata este proyecto de ley y por qué pensás que el gobierno lo impulsa en este momento. Bueno, en primer lugar, tomando las palabras del gobierno, de lo que hacen ellos prensa, es que quieren bajar la inseguridad en el país. Una preocupación que tenemos muchos, desde los trabajadores que tenemos que estar en la esquina esperando el colectivo, los que tenemos que volver a la noche, cuando volvés de un baile, de divertir, lo que sea, pero la realidad es que todos los datos que ellos presentaron, algunos los reconocieron, que no eran muy sustentables, pero lo que sí, los pocos que dieron son absolutamente falsos. Hay una campaña en la prensa, inclusive, que está diciendo que creció un 22% el delito joven, o de menores de 16 años, y que en realidad los datos que ellos presentaron en todos lo que se muestra es tanto en robos y hurtos, que son el grueso de los delitos de los chicos menores, no es que ellos dicen que creció un 22%, y la realidad es que entre el 21 y el 22 creció solo un 10%, y en el año 23 disminuyó un 9%. Y en lo que son los delitos, los más dolorosos, digamos, que es lo que son delitos de sangre o con homicidios dolosos, la incidencia de los menores en ese tipo de delitos bajó entre el 2009 y el 2023, casi más del 50%, digamos, de los delitos han sido por menores. Hay una realidad que sí aumentó la delincuencia, pero centralmente la delincuencia de mayores, casi un 53%. Estos datos que yo te doy son del Fuero Penal Judicial, que es el que de donde sacamos los datos para poder, y son datos centralmente del Gran Buenos Aires, que nosotros, junto con Rosario, somos de los mayores incidencia, digamos, la provincia de Buenos Aires. Entonces, entendemos de lo que se trata, es centralmente de una ley que pretende criminalizar la pobreza o los niños pobres y vulnerables de nuestro país, digamos, centralmente. Es decir, todos los datos que ellos dieron son falsos, así que los refutamos como los datos, y lo real de que digamos, lo cínico y lo cruel de esta ley es que a los mismos pibes que no se le cumple con lo que son los derechos de la ley de niños, niñas y adolescentes, que son parte de los tratados internacionales y demás, ningún funcionario está preso en los últimos años por no cumplir con las obligaciones desde el Estado, digamos, que es que tengan comida, que tengan techo, que tengan educación, que tengan salud, porque de todo eso hay una interseccionalidad de vulnerabilidades en los jóvenes y niños, digamos. Hace poco recibimos un colectivo de pediatras muy preocupados por lo que ellos consideran es el crecimiento de la epidemia de la desnutrición. Digamos, es decir, hay desde Tartagal, pueblos que están arriba de un mar de petróleo, hasta Mar del Plata, rodeado por alimento en el mar y alimento en la pampa, y hasta la jefa de nutricionista del Garrahan nos decía de que acá lo que está creciendo es la desnutrición y los subvalores en lo que tiene que ver con la vitamina B12, así que como ya no tienen camas, directamente les hacen tratamiento cotidiano para aplicarlo. Digo, cosas elementales como la comida y la desnutrición, ¿no? Es decir, a esos chicos mismos es a los que ahora se pretende criminalizar. Es decir, y yo quiero también ir contra otro concepto que es falso, que es esto de que los chicos menores cometen delitos y no van presos. Los chicos menores que cometen delitos también son detenidos con leyes para menores y en centros súper carentes, que son centros para menores, digamos. Lo que la ley prohíbe es que los niños vayan a cárcel de adultos o sean juzgados por leyes de adultos, pero los chicos que tienen homicidios están presos, los chicos que tienen delitos y residencias están detenidos en los centros juveniles. Que dicho sea de paso, lo que también hoy quedó denunciado en el plenario de comisiones es que de los 29 millones de pesos que estaban asignados en el presupuesto para asistir a los centros juveniles de detención, todavía no se ha ejecutado un peso en lo que va del año. Ya estamos entrando a agosto y esos centros están colapsados porque no hay agua, no hay personal, el personal renuncia, va cambiando porque es imposible sostener la situación, etcétera. Así que bueno, resulta una ley casi, para decirlo de alguna manera, prima hermana de las leyes de estas con las que están construyendo una nueva CIDE, con este DNU, digamos, o con todo este verborragia desde el gobierno que hay terror, cuando salís a manifestar sos terrorista, si sos un menor tiene hambre, vas a ir preso si cometés cualquier delito, sea
Digo, porque también dentro de esta ley está establecido que los chicos que desacaten la autoridad, que puede ser cualquier adolescente que se enoje con la policía, también puede ser detenido y se le puede aplicar las leyes de los adultos. Así que es sumamente cínica, cruel, tan cínica y cruel como bizarro todos los argumentos con los que sostuvieron hoy el debate. Bueno, Mónica, quise hacer una hay síntesis. varios países que bajaron la edad de imputabilidad a 12 o menos años. Te quiero preguntar si tenés a mano alguno de esos ejemplos y teniendo en cuenta justamente esos ejemplos, ¿cómo pensás que podría repercutir esta medida en caso de implementarse? Bueno, mira, justamente una de las, ¿cómo se diría? El marketing de esta ley que hace el gobierno es decir de que nosotros quedamos atrasados frente al resto de los países, porque es verdad, hay países, mira, no tengo ahora el índice concreto en este momento, pero por ejemplo, entre los que me acuerdo, porque me pareció una cosa horrorosa, Trinidad y Tobago penaliza a los chicos a partir de los 7 años, hay otros países de 12 y 13. Ahora, digamos, ni Brasil, ni Chile, que tienen edades menores que la nuestra, que es a partir de los 14 años o los 12 en Honduras, por ejemplo, con estas medidas ha bajado la criminalidad. En todos los países igual sigue aumentando la criminalidad. Y además, digo como cosa concreta, porque eso fueron parte de las preguntas que hoy hicimos desde la bancada del Frente de Izquierda y Izquierda Socialista en este caso, que es, bueno, demuéstranos en qué país que esté la baja de imputabilidad menos de 16 años, digamos que chicos de 14, 15, se haya bajado, si bajó el crimen, y no bajó el crimen, al revés, digamos, Trinidad y Tobago está entre los que están, Honduras, Trinidad y Tobago está en el ranking, digamos, de delitos, de organizaciones mafiosas, digamos, traficantes, etcétera. Así que tampoco sería un argumento que tenemos que modernizarnos, digamos, porque de esa manera le vamos a dar seguridad, ¿no? De esta manera lo que vamos a hacer es criminalizar a los pibes pobres, porque además los pibes ricos no van a tener esos problemas cuando tienen las autopistas, digamos, cuando juegan a las pistas en las avenidas, si hay delitos, ¿no? Entonces los chicos después tienen plata para pagar y logran acomodarse, digamos. Entonces vamos a terminar metiendo preso a los pibes que son víctimas de gobiernos que no cumplen con ninguna ley, cuando los que son responsables económicos y políticos durante todos estos años de sacarnos los presupuestos que necesitan los pibes para mejorar, los pibes para comer, los pibes para ser educados, esos que nos roban los presupuestos con leyes, con planes económicos al servicio de los grandes negociados como la deuda externa y demás, de esos siguen gobernando como Caputo en el ministerio, digamos, pero los que sí atacamos es a los más vulnerables que son los pibes. No hay ningún país de estos donde haya bajado la criminalidad, esa es la realidad. Mónica, en tu respuesta anterior destacabas, además del objetivo de criminalizar la juventud, también mencionabas, por ejemplo, este aumento pronunciado del presupuesto para los servicios de inteligencia, también la criminalización de la protesta. Entonces, un poco sintetizando, te quiero preguntar cuál pensás que es el objetivo político real del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez que Patricia Bullrich impulsa esta iniciativa. En el caso anterior había sido cuando también era ministra de Seguridad, pero durante la presidencia de Mauricio Macri. Mira, es un gobierno de ultraderecha, es un gobierno profundamente antiderechos y digamos, así como te dice criminalicemos a los pibes, es criminalicemos la protesta y todavía tenemos preso a dos compañeros que por protestar en la ley del día que se votó la ley en el Senado, digamos, y donde además son causas absolutamente infundadas como para estar en penales, pero también te meten preso cuando estás protestando en Jujuy contra el robo de las tierras, en Misiones contra la deforestación que dejaron pueblos enteros, los levantaron así de golpe y por defender sus casas también, esto fue hace 2 semanas, también fueron detenidos, es decir, hay una criminalización de la protesta, y hay una creación de la CIDE, que también es otro, digamos, son todas leyes primas hermanas, hijas de un gobierno antiderechos. Es decir, lo de la creación de la CIDE es una cosa profundamente también antidemocrática, porque es un aparato que va a manejar 100.000 millones, y repito, cuando los institutos a donde quieren mandar a los pibes, a donde están hoy en día los pibes menores de edad, primero, no han recibido un peso desde que está este gobierno, como tampoco se ha recibido ningún peso a los chicos hijos de la ley Brisa, los chicos hijos de las leyes de trata, digamos que deberían, nada que tenga que ver con la protección a las políticas públicas ha recibido un peso, todo se ha recortado. Bueno,
Ahora, a la CIDE le dan 100.000 millones de pesos para crear un organismo que no solo nos recuerda lo peor de la historia de nuestro país, sino que va a estar dirigido por uno de los peores, que es Joffre, que va a ser el formador de toda esta gente, sino que además está bajo el Poder Ejecutivo y con la posibilidad de armar cualquier causa trucha y llevar a la justicia pruebas que no necesita decir cuáles son las fuentes, ni cuáles son los métodos con los que consiguieron, y con eso armar causas a todo el que considere el gobierno o el Poder Ejecutivo, que son sus jefes directos, que atenta contra la estrategia del plan de este gobierno. Entonces sí, nos da la impresión no solo es antiderecho, sino que también tiene un carácter cada vez antidemocrático y persecutorio de toda la población. Gobiernan contra la mayoría de la población y contra la tierra, digamos. Esa es la realidad de este gobierno, digamos. Gobiernan sí con un grupo de partidos, que es los que vimos de políticos, de dirigencia política, que la vimos en la ley base, que son los que corrieron a votarle la ley después de que fueron atravesados por hechos de corrupción, cuando ellos controlaron con la represión la movilización, digamos, cuando lograron hacer ese pacto, que después lo ratificaron en Tucumán con el Pacto de Mayo, digamos, con ese grupo es con el que pretenden gobernar el país en contra de la voluntad y la necesidad, digamos, de todos los trabajadores y el pueblo y nuestra propia tierra y agua, ¿no? Que es lo que van a saquear con el RIGI. Sí. Para finalizar, quiero pedirte que nos cuentes cómo continúa el tratamiento legislativo de este proyecto. Bueno, mira, en primer lugar, hoy sí hubo bastante protesta. Por ejemplo, no estaba ni siquiera habían puesto 3 comisiones, la penal, la de presupuesto y una más que ahora no me acuerdo, no habían puesto la de niñez. Así que hubo una protesta bastante grande y de varios de los bloques se pidió que entren a tallar los especialistas. Es decir, porque cuando te dicen a pena de niño, ¿cómo se llama? A delito de niño, pena de delito de adulto, pena de adulto, que es algo que va contra la Constitución porque cada una de las edades tiene sus códigos específicos, también te cuestionan fundamentos científicos, digamos, ¿no? Es decir, el episcopado inclusive acercó un documento donde dice, toda la neurociencia actual dice los chicos entre 12, 13, 14 años están formando su corteza, entonces todavía puede ser que genere el delito, pero no tenga ni la capacidad de ver la dimensión del delito, ni menos de comprender el castigo como para decir no lo hago más, digamos, ¿no? Entonces, todos estos debates que nosotros somos dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, abogados y demás, bueno, que vengan los científicos, que vengan exactamente todos los del poder de los fueros en lo criminal y correccional de los niños, que vengan para decirnos realmente cuáles son las estadísticas y la incidencia, porque acá las estadísticas nos dan del delito general en el país son menos del 1% lo que cometen los menores, esa es la realidad, y los menores de 13 años ni siquiera lo tienen cuantificado. Lo que sí tenemos claro, hay 2.000 chicos, incluidos menores de 16 años, que están institucionalizados, o por delitos, o por problemas con drogas, etcétera. Pero entonces lo que ahora se va a hacer es que empiece una ronda por cada una de las comisiones de los especialistas que convoquemos para poder debatir a fondo este tema, digamos. Así que bueno, esperemos que por lo menos que se clarezca y sobre todo que se logre con todos los datos. Por eso es bueno el espacio de ustedes, poder terminar con esa campaña de demonización sobre los pibes y hablar realmente científicamente de cuál es la incidencia de el delito de los pibes y máxime en temas que tienen que ver con los delitos dolosos, digamos, no los delitos de sangre que se llaman, porque si no vamos a terminar creyéndonos en este país que la realidad es ese pedacito que nos quieren hacer ver a través de la cerradura, ¿me entendés? Si no la realidad, los problemas sociales de este país no los vamos a resolver con endurecer el Código Penal. De esa manera, los problemas sociales se resuelven con medidas económicas y sociales, esa es la realidad.